Bien, mis amados hermanos, de nuevo con ustedes, tratando de compartir de lo que Dios nos ha dado desde el principio a través de este libro maravilloso de la Biblia, que es la base de nuestro caminar, la base de nuestra fe, de nuestra creencia, y la esperanza que está en nosotros es dictada de este libro, y por eso seguimos adelante. Quiero que miremos antes que todo estas palabras del salmista en el Salmo 85, los versos 8 y 9 dice: escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y hablará paz a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está la salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Qué importantes palabras las del salmista, para que no vayamos a la locura, a la confusión, para que no nos asustemos como el mundo está asustado, para que podamos tener paz en nuestro corazón, que es lo primero que el Señor, Él habla paz a su pueblo. Y la paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo hemos hablado muchas veces, que llena nuestro corazón, que sabemos que aunque el hambre viene ahora, nosotros seremos guardados del hambre, que aunque estamos viviendo un tiempo de enfermedad, de susto y de muerte, que es lo que vemos cada día en las noticias, Dios es nuestro guardador y es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Podemos tener confianza en Él por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios que fue enviado para nosotros y de quien estamos hablando a través de estas charlas, más de enseñanza que de mensajes inspiracionales. Podría en esta mañana estar trayéndoles un mensaje de fe, tal vez de esperanza, y colocar mis manos y ministrar los corazones tan necesitados, pero quiero decirles algo. El mensaje de hoy no es ni de fe ni de esperanza, es de conocimiento, porque la fe trae el conocimiento de Dios y ustedes fe la tienen. Somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor. De pronto hay alguna persona entre ustedes que no haya recibido a Cristo, que no sea hijo de Dios. Es el tiempo para que lo piense, porque estoy hablando a la iglesia del Señor. Estoy hablando a los hijos de Dios. Estoy hablando a aquellos con quienes me reuní tantas veces y les repetí una y otra vez que el Dios en el que hemos creído es una verdad y que Él ha tenido propósitos con nosotros. Y recuerden que el principio de estas charlas, esta es la tercera, el principio de estas charlas es que nosotros podamos crecer en la esperanza y en la verdad de Jesucristo, que podamos entender el propósito de Dios, y por eso me voy desde atrás, desde la eternidad, porque quiero que miren hasta la eternidad. La palabra del Señor es eterna y tiene un propósito desde los siglos, un propósito que la iglesia de hoy no ha entendido. Estamos llegando al final. El Señor está a la puerta, pero no hemos entendido el propósito de cada una de las cosas. Solamente estamos tratando de investigar cómo va a ser ese fin, cómo viene el apocalipsis, cómo se derraman las copas de la ira, pero no estamos mirando lo que es importante para Dios, que fue lo que su Hijo Jesucristo predicó para nosotros durante todo el tiempo de su ministerio. Hace 8 días estábamos hablando de algunas cosas importantes, y lo primero que he recalcado entre ustedes es la advertencia que Dios nos hace para que estemos preparados, para que dejemos las tinieblas y entremos en la luz, porque Él es la luz, nos dice Pedro, nos dice Juan, Él nos dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si estamos en la luz podremos entender, si estamos en la luz podremos amar a nuestros hermanos, si estamos en la luz podremos caminar en seguridad, porque hay una luz siempre frente a nosotros
Como dice el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero necesitamos entender y saber. Y estuvimos hablando de las advertencias. Y les hablé algo que les repetiré cada vez en mis mensajes. Es tiempo de presentar el Evangelio de Jesucristo con las demandas que trae para nosotros. No solamente lo que nos está ofreciendo y que nos dio a través de su muerte en la cruz. Cristo se entregó por nosotros y derramó todo su amor para la humanidad. No solamente para quienes vivimos hoy, sino los que han vivido a través de todo este tiempo. Se entregó por nosotros y esa entrega la hemos entregado también nosotros como emisarios suyos, como herramientas en sus manos. Hemos venido para clamar, para decirle al mundo, casi para rogarles que reciban a Cristo en su corazón. No rogamos más. Es demasiada la riqueza y la magnificencia de Dios para que estemos rogando al mundo que reciba a Cristo. Estamos mostrando hoy un evangelio que es un evangelio retador. La palabra de Dios es verdad, Dios existe, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese salvo y el mundo le ha rechazado. Es tiempo de que usted se decida, así de sencillo. O ama a Dios, cree en Jesucristo, confiesa su nombre y se somete a tu palabra que no es gravosa para nosotros, o usted se va para el infierno. Quiero que esto quede claro. Es la determinación hoy para el mundo y aún para la iglesia del Señor. Crea en Jesucristo y haga lo que Él ordena, porque primero o se va para los infiernos, o segundo se puede quedar para la gran tribulación, porque la iglesia que no está preparada se va a quedar. Ese es el evangelio que estamos predicando. Por eso la palabra del Señor y lo que les he enseñado y les estoy enseñando ahora es lo que Cristo mismo nos enseñó. Es lo que reveló a sus profetas, a sus apóstoles, y estoy hablando de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, la manera como nos está presentando el propósito eterno de Dios en nuestro tiempo. Estuvimos hablando de ese propósito cosmogónico, tendremos que hablar de la creación de Satanás más adelante, pero todo fue un propósito de Dios, quiero que lo sepan. Porque como niños estaremos preguntando por qué Dios no destruye al diablo y se acabó esto. No, Dios tiene un propósito aún con él. Satanás es una herramienta en las manos de Dios. Lo que Él quiso mostrar es su amor para con nosotros, para que creamos que Él nos rescató del pecado y de la muerte, que creamos que su amor es infinito. No procure entenderlo porque es infinito, es más de lo que cada uno de nosotros podemos saber, pero sobre todo entender. Lo que Dios ha derramado en nuestro corazón al perdonar nuestros pecados, al sacarnos del pecado, del mundo, de la carne, lo que Él quiere y lo que se propuso para nosotros, lo cual es lo que quiero que nosotros entendamos, el propósito. Porque ¿para qué llegamos a conocer el anticristo o los tiempos finales si no sabemos para dónde vamos? Por eso la carta a los Efesios, la cual estamos meditando en este tiempo, es bien importante. Estábamos hablando del principio, primero de la voluntad de Dios expresada al apóstol, diciéndole, yo quiero que ustedes conozcan el futuro. Yo quiero que ustedes conozcan mis propósitos para con mi iglesia. El mundo no la entenderá, no esperemos que el mundo entienda qué es lo que está pasando. Cada día cierran más sus oídos, pero si tú los estás cerrando, estás con el mundo. Que nosotros abramos nuestros oídos a su palabra, que entendamos lo que Dios quiere hablarnos y no estemos escuchando tantos mensajes que están enredando nuestro cerebro. La palabra del Señor es viva y eficaz y cortante. Esta espada de dos filos es la que nos da el entendimiento. Su palabra es lo que nos ilumina el camino. Su palabra es la que nos enseña la verdad. No esperemos que un hombre nos enseñe cuando la palabra está, la misma palabra de Dios, para enseñarnos. Les decía, es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida hoy. Qué pesar, y es bueno confesarlo en esta mañana, y poder decir que los primeros que estamos dormidos somos los ministros, pastores, apóstoles, misioneros en todo el mundo. Estamos ciegos. Quiero decirles en esta mañana, perdónenos porque hemos hecho nuestros propios tronos.
nuestros propios reinos sobre la tierra y no hemos accedido a la unidad en Cristo Jesús, la unidad en el Espíritu Santo, la unidad en nuestro hablar, en nuestra fe, en nuestro creer. No hay unidad en nosotros. El mundo está dividido. Ya hablaremos de eso, por qué está dividido el mundo y por qué la dificultad para que cada uno de los pastores puedan derribar sus edificios, de los cuales no quedará piedra sobre piedra, y sus avisos y sus títulos y todo esto, y podamos unirnos en una sola adoración y en una sola iglesia, porque el Señor viene por una sola iglesia. Y no quiero decirles que viene por casa de oración, no, o por asambleas, no, Él viene por su iglesia. Por esa razón es que quiero que entendamos y nos unamos hoy en este pensamiento y lo tengamos en nuestro corazón. El verso 8 de Efesios 1 nos muestra la inteligencia que Dios nos ha dado. Y si nos la dio para que pudiésemos entender sus misterios. Acordamos al apóstol Pablo, es necesario para poder entender estas cosas que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón. Si usted no lo ha hecho, no podrá entender lo que yo estoy enseñando en estos mensajes. Es importante porque la palabra del Señor dice allí en la primera carta de los Corintios que el hombre natural no puede entender, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, y nosotros estamos viviendo en el Espíritu. Estamos levantados y tiene que aprender a hacerlo, y si no lo sabe hacer, no sabe vivir en el Espíritu. Recuerde las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas: vivid en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, porque las obras de la carne son contra el Espíritu. Cuando estamos pecando no podremos levantarnos para vivir en el Espíritu, pero es necesario que nosotros aprendamos a hacerlo. Él dice, porque la mente natural no percibe las cosas espirituales. Es necesario que nosotros podamos entender que Cristo, el Espíritu Santo, es el que ilumina nuestro entendimiento para podernos meter en su palabra y entender lo que Dios tiene para estos tiempos. Entonces sí entraremos a mirar las plataformas del anticristo, pero mientras tanto entendamos el propósito de Dios. Ya avanzaremos y llegaremos hasta allí. Por favor, disponga su corazón para entender estas cosas. Nos dio sabiduría e inteligencia, dice, porque somos imagen de Dios, colocó lo de Él en nosotros. Nos dio a conocer su propósito. En este tiempo, amados hermanos, les decía una y otra vez, les repito, lo que nosotros estamos viviendo hoy, atención, no lo ha vivido la humanidad a través de toda la historia. Son los últimos tiempos, obvio, no han vivido, ninguno de nosotros vivió en el pasado. Pero lo que Dios estableció en el pasado es para que lo entendamos hoy. Se lo dijo a Pedro y lo ha repetido muchas veces. Aquellos que profetizaron de esta salvación no entendieron de qué hablaban, dice Pedro en su primera carta. No entendieron, porque era para nosotros en este tiempo que lo entendamos, los misterios de Dios, los propósitos de Dios, el amor de Dios para nosotros. No lo hemos entendido, ni hemos querido entenderlo. Es por eso que el mundo está marchando así, y aún su iglesia hoy dormida está marchando así, porque no ha entendido la magnificencia del amor de Dios por nosotros, que entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos una vida superior, para podernos levantar a la imagen suya, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que pudiésemos ser su esposa limpia y poder ir a la cena de las bodas del Cordero. Tendremos que tener ese tiempo con Él. Nos dio sabiduría e inteligencia, nos dice Él. Ahora, quiero que entendamos todo esto que el Señor hizo, que Dios ha hecho desde la creación. Tiene un propósito eterno. Y el propósito es Jesucristo. En Colosenses, yo quiero que miremos esto porque es importante. Todo lo creado, todo el propósito de Dios, les he hablado del propósito cosmogónico de Dios. Eso quiere decir el propósito del orden establecido desde que Dios creó la tierra, aún antes de su creación. Desde el momento que creó a Satanás en los años de la eternidad, lo creó con un propósito, y su propósito era Cristo. Tengo que hablarles de ello. ¿Y por qué les hablo de ello? Porque al final de los tiempos la guerra es contra Cristo.
Recordamos la segunda carta de los Tesalonicenses cuando nos hablaba del anticristo y nos decía que aquel inicuo se levantaría contra todo lo que es toda adoración a Jesús, toda adoración a Jesucristo, contra toda doctrina, se levantará contra su iglesia, se levantará contra nosotros y quitará, dice, a Dios de la adoración y se sentará Él en el trono allá en Jerusalén. Se sentará para ser adorado, porque lo que Él ha querido siempre es robar la adoración. No se les olvide, por eso es tan importante. Hagamos una pausa en este pensamiento. Es tan importante la adoración y la glorificación a nuestro Dios. Es por eso que tenemos que aprender a deleitarnos en darle la gloria a Él. Primero, porque para eso fuimos creados. Lo dice Pablo a los Efesios. Hemos sido creados para su gloria y para su honra. Primero. Segundo, porque Satanás, desde el principio, desde cuando fue creado, quiso robar la gloria. Cuando fue lanzado y creó Dios a Adán y Eva, quiso robar la gloria en ellos y también los engañó. Y ha robado la gloria de Dios a través de todos los tiempos. Y hoy la iglesia no sabe adorar ni glorificar al único Dios verdadero, el que merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Pero nosotros nos gozamos en ello porque hemos aprendido a vislumbrar la realidad de este evangelio maravilloso, las buenas nuevas de salvación para aquellos que quieren creer. Aquellos que abren su entendimiento para poder entender la palabra del Señor. Aquellos que abren su corazón y con ceguera tal vez en su físico dicen: Señor, yo no te veo, pero creo en ti y creo tu palabra. ¡Qué maravilloso es esto! Y miren cómo lo dice el Señor, o por medio de Pablo en su escritura a los tesalonicenses, habla de ese Cristo y dice: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Estoy leyendo el verso 15 del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Ojalá pudiésemos discutir un poquito o enseñar un poquito en la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos dicen: ¿cómo podremos adorar al Hijo y dejar de adorar al Padre? No han entendido la naturaleza magnífica de Dios. Nuestro cerebro no da para eso, solamente a quien Dios lo revele. Pero Cristo es el primogénito, fue la creación de Dios, la emanación de la esencia de Dios desde la eternidad, y en el nombre de Él se crearon todas las cosas. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. Él es la imagen, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Extiéndase en el pensamiento. ¿Cuáles son las cosas que están en el cielo? ¿Acaso los científicos han podido siquiera vislumbrar a miles de años luz lo que hay? ¿Acaso no vemos cada día un nuevo descubrimiento y un infinito al cual el hombre no llegará solamente cuando esté con Cristo? Puede poder observar la magnífica creación de un Dios que en su majestad gobierna el universo. Todas las cosas del cielo, las galaxias, el sol, la luna y las estrellas que conoce Él por su nombre, como dice la palabra, fueron creadas por Cristo. Por Él y para Él. Sigamos leyendo la porción. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las visibles, las que se ven y las que no se ven. Lo profundidad en lo grande y lo profundo en lo pequeño. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué son tronos? ¿Qué son dominios? ¿Qué son potestades? ¿Qué son huestes? ¿Qué son ángeles? ¿Qué son arcángeles? Sino un sistema organizacional del gobierno del universo dirigidos por el Dios eterno. Él creó todas las cosas. No podemos entender esto, y si queremos entenderlo, es bueno que usted reciba a Cristo en su corazón, se mantenga firme, porque los conoceremos. Y se lo voy a decir,
porque seremos nosotros autónomos sobre ellos. Todas las cosas fueron colocadas bajo los pies de Jesucristo en el Calvario, todas las cosas. Y por esa razón Él dice, Él las entregó a su iglesia, dice el primer capítulo de Pablo a los Efesios. Fue entregado a su iglesia, que es la cabeza, el cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Ya explicaremos un poquito más este gobierno, porque es el propósito de Dios para nosotros. Dice, y Él es antes de todas las cosas, está hablando de Cristo. Por eso le estoy dando una clasecita pequeña de cristología. ¿Quién es Él? Y les doy una clasecita pequeña porque esto ha sido problema a través de todas las épocas. Desde los tiempos cuando la Iglesia Católica se levantó en el año 315, se creó la Iglesia Católica. También tendremos una parte para explicarlo. Desde ese tiempo, cuando nació Arrio, la iniciación de los testigos de Jehová, cuando Policarpo colocó las doctrinas, cuando se levantaron ellos para discutir la divinidad de Jesús, para saber si era Dios o no era Dios. La palabra es clara cuando nos está mostrando que Él es Dios. Qué bonito poder entenderlo. Adorar al Espíritu Santo, puede hacerlo con libertad. O adorar al Padre. O adorar al Hijo en cada una de sus esencias, porque estamos adorando a un solo Dios, aunque algunos digan que somos politeístas. Olvídese de lo que dicen los demás. Hemos entendido a ese Dios en tres personas. Es un misterio revelado solamente a sus hijos. No está revelado para el mundo, que lo discutan, que hagan lo que quieran, pero nosotros hemos entendido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, y que cada una de sus esencias presentada para nosotros ha sido por amor y gracia. Cuando fue presentado Jesucristo, cuando nació en un pesebre, fue para gracia de nosotros. Cuando el Padre miró a su iglesia y entregó a su Hijo por nosotros su gran amor. O cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros, que camina con nosotros, que está con nosotros y que nos da luz para entender eso, es Dios mismo. Así es de que no se preocupen por esto. Dios es grande y Dios envió a su Hijo para libertad. Y en Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¡Ay, qué bonito! Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y esto es importante porque estamos en nuestro pensamiento y en el propósito que Dios ha creado, poder mostrar a la iglesia hoy que es una sola, que no son muchos, que hemos caminado tan desviados durante tanto tiempo en todos estos siglos, caminando en división, por sendas diferentes, por caminos diferentes, con teologías diferentes, con interpretaciones bíblicas diferentes, con predicaciones diferentes, unitarios, trinitarios, adventistas, todo esto que no es la iglesia del Señor, ni siquiera casa de oración. Si está pensando que es la iglesia del Señor, está equivocado. Entonces podemos nosotros levantar nuestra voz y decir, somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo y mantener esa unidad, porque Él es la cabeza de una sola iglesia y nosotros somos sus cuerpos. Todas las cosas en Él subsisten, solamente en Cristo permanecen, por Él fueron creados todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que la adoración sea para Él, para que nuestra venia, nuestra genuflexión, nuestra reflexión, nuestra adoración, nuestro caminar diario sea con Él, para que nuestra mente esté fija en Él, es lo que está diciendo el apóstol, para que nuestro caminar, nuestro mandato, las órdenes que cumplimos sean las órdenes dadas por Él en su palabra. Y esto es interesante porque hay que tenerlo bien claro, porque mañana, si usted no conoce esto, se puede convertir en un apóstata. Hablamos de apostasía en la segunda carta de los Tesalonicenses y hablamos que apostasía es precisamente vender, cambiar nuestros principios, venderlos al mejor postor.
cuando venga el anticristo, negociar con él o negociar hoy con los gobiernos para que nos dejen abrir nuestras iglesias como ellos ordenen, cuando tenemos una orden de arriba que es la que nos dice cómo abrimos, cómo nos reunimos en nuestros templos, si es que nos dejan, porque la iglesia no es el templo, sino es el hogar donde usted está. Ahí está la iglesia de Jesucristo. Entonces, por esa razón es tan importante este punto que nos da la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Cristo es el centro de todas las cosas. Cristo es el centro de todo lo creado. Cristo es el propósito del Padre en todas las cosas, desde el principio hasta el fin. Él vino, dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y hoy le adoramos a Él y le bendecimos. Y cuando vayamos allá, podremos decir: Cristo, tú eres Señor. Y Juan nos dice: le veremos tal como Él es. ¿A quién veremos? A Jesús. Él es Dios. Él es la esencia del Padre. Tal vez nunca veamos a Dios, pero vamos a ver a Jesús, porque Él dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, que quede claro esto para nosotros en este momento. Y en ese orden de ideas, regresamos a Efesios, que es tal vez el centro de esta explicación, al verso 8 del capítulo 3 de Efesios. A mí, dice Pablo, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando nosotros miramos esta porción y el privilegio de Pablo de hablar a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Podremos decir que el mundo no. Pablo explica a los hijos de Dios: y usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Somos gentiles porque, como dice más adelante, estábamos apartados. Él tenía un pueblo especial que él llamó, ustedes lo recuerdan desde el capítulo 12 del Génesis, cuando llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Un pagano que tenía 70 años ya, un viejo, y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Lo sacó del paganismo y lo trajo: y haré de ti un pueblo especial que será mi pueblo, porque lo que he hecho, todo lo han quebrado a través del pecado. Nimrod en su gran imperio, Noé y su generación, todos desde Adán en adelante habían pecados. ¿Qué hizo Dios? Quería cumplir el propósito de salvación y llamó a un pueblo especial, al que le dio prerrogativas, al que le dijo: seréis mi especial tesoro, al que le dijo: abriré delante de ti mi especial tesoro y tendréis todo. Todas mis promesas de vida eterna serán para vosotros, os guardaré, os bendeciré. Y nosotros, dice Pablo cuando está hablando a los efesios, los gentiles, estábamos apartados de todos estos pactos, promesas, bendiciones que Dios había dado al pueblo de Israel. Qué bueno pudiese entender un mesiánico este mensaje, porque ellos se consideran especiales, y sí, son especiales, son el pueblo de Dios. Pero también somos nosotros iguales a ellos, porque por medio de la cruz, dice el Señor, hizo un solo pueblo. Nosotros somos los gentiles que hemos sido adheridos al pensamiento del propósito de Dios desde la eternidad. ¿Ya lo había pensado? Claro que sí. Claro que el Señor conocía todas las cosas y las conoce. Y Pablo dice: a mí se me dio el privilegio de poder anunciar. ¿Y saben qué les digo, hermanos? Yo soy feliz de poder anunciar este misterio como lo anunció Pablo, aunque no tuve las prerrogativas de él, que dice que fue hasta el tercer cielo y pudo ver y pudo observar las maravillosas obras de Dios, y que dijo: esto no lo puedo explicar a la mente humana. Cosas inefables, dice, que el hombre no puede entender, que no lo puedo explicar, fue la que él vio para nosotros. Es esa la razón por la cual yo me gozo en esta mañana de poder compartir la visión de lo que Dios nos da a través de su palabra en este entendimiento del reino de Dios. Y dice Pablo
Yo fui privilegiado y me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿Qué es evangelio sino noticias buenas? Las nuevas y buenas noticias de las inescrutables riquezas de Cristo. No está hablando del evangelio de la predicación, sino de las riquezas que Dios tiene para nosotros. Note cómo Pablo está mostrándonos un reino venidero. Está mostrándonos una eternidad. Por eso siempre les digo yo y les repito, Pablo, más que Juan, se lanza por encima para mostrarnos lo que Dios le mostró a él y que nosotros podemos entender a través de su palabra. Y de aclarar, qué bueno esto, ¿no? Que quede claro para nosotros. Ojalá en estas charlas de los domingos pueda quedar claro para ustedes, para cada uno de nosotros, cuál sea la dispensación del misterio. ¿Cuál dispensación? ¿Qué es dispensación? Bueno, los dispensacionalistas hablan de tiempos establecidos, desde el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia, el tiempo de la caída, el tiempo de los profetas, el tiempo, etcétera, etcétera. Hasta hoy, el tiempo de la gracia. Pero para hoy, dice, es el tiempo en que el Señor quiere darnos a conocer. Dice, este misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál es el misterio escondido? Amados hermanos, ¿se han preguntado cuál es ese misterio escondido? El misterio escondido es de lo que estaba hablando inmediatamente anterior. Estaba hablando de Cristo. Es el misterio de los siglos. Es el misterio de Dios que creó todas las cosas. Por eso es que nosotros tenemos la revelación, por eso es que quiero que abran sus ojos, amados hermanos, a poder entender la obra de Jesucristo en la cruz, a quien nosotros adoramos, porque Él es el Padre y Él es el Espíritu. Porque Él fue en el pensamiento de Dios surgió esto. Y tendremos que preguntarnos por qué el Señor no ha venido todavía. Y yo les tendré que explicar por qué el Señor no ha venido y por qué está a la puerta. Y luego sí hablaremos de la gran tribulación y de todo esto que viene, que es tan irrelevante. ¿Por qué? Porque nosotros partimos, si usted no se queda. De acuerdo a lo que el Señor dice, bíblicamente podemos entender en la parábola establecida en el capítulo 25 de Mateo, allí de las 10 vírgenes, que el 50% se queda y el 50% se va. ¿De qué parte del 50% es usted? Medítelo en esta mañana. Continuaremos nuestro estudio, nuestra meditación el próximo domingo. Esté atento. Mientras tanto, ¿cómo deseo que usted se profundice en la palabra? Mientras tanto, ¿cómo deseo que usted lea la palabra y le pida al Señor sabiduría y revelación en ella? Que podamos entender los tiempos, pero que sobre todo, bueno, la revelación, la enseñanza, ya avanzaremos en ello, pero que sepan que en esta palabra hay paz para ti, que en esta palabra hay tranquilidad. Léala, tómela, disfrútela y tráguela si es posible, como en la antigüedad Dios ordenó al profeta que tragase el rollo. Quiero que por favor, por un momento medite en ella y le dígale: Dios, quiero entender tu palabra. Quiero sobre todo ser fiel a ella y mantenerme en pureza, en santidad y en el orden establecido por ti. Señor, y quiero que entres en mi corazón. En esta mañana vale la pena que por un momento usted le diga a Dios: yo quiero que tú me inundes. No solamente quiero que entres a mi corazón, sino entres a todo mi ser, para yo poder disfrutar de tu presencia. Dígaselo hoy. Él está atento a su voz. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, hágalo en esta mañana. Dígale: Señor, yo no sé, no entiendo, no, pero no me interesa. Quiero saber que solo tú existes para mí. Hágalo ahí, si quiere, arrodíllese ahí. Dígale: Señor, por favor, Señor, entra en mi vida. Entra en mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que borres mis pecados. Quiero que me injertes a tu redil, a tu iglesia. Yo quiero caminar en la base de tu palabra, con el único fundamento: Jesucristo, creado, hecho
eterno, no creado, Señor, sino eternamente Dios, que vino al mundo y se entregó por mí en la cruz del Calvario para darme salvación. Yo recibo esa salvación en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos, amados hermanos, dentro de 8 días. Seguiremos esta meditación. Por favor, abra su entendimiento. Dios les bendiga.